Hola, ¿qué tal? Muy buen día, buena tarde, buena noche a todas, a todos, a todos. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con Yasmani Herrera. Yas, buena tarde, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Omar. Un gusto estar aquí contigo y poder pues platicar sobre estos temas que pues creo que nos interesan a todos. Genial, gracias. Dicho sea de paso, para quienes no sepan, Yasmani Yas es prácticamente licenciado en periodismo por la Universidad de Oriente en Cuba, es cubano en este aspecto, es maestro en comunicación por la Universidad de Guadalajara y actualmente cursa el doctorado en ciencias sociales igualmente en la Universidad de Guadalajara. Y el tema que nos compete el día de hoy, el diálogo que vamos a desarrollar, tiene que ver con dos universos discursivos. Por un lado, el periodismo y por otro lado, la sociología, que dentro de la gran rama del ámbito de las ciencias sociales es la que te has especializado. Esta relación, por ejemplo, tiene que ver con las técnicas propias del periodismo, cómo se construye la construcción social de la realidad, Berger y Luckmann, un clásico en sociología, cómo es que está mediada esta realidad social, por ejemplo, las noticias, cómo es que influyen en la concepción ontológica, la cuestión de determinar qué es real, qué no es real, sobre todo en tiempos hoy de las fake news, un aluvión de información. Creo que es importante tener este diálogo acerca de la construcción social de la realidad, precisamente citando a nuestros autores, en torno a este universo discursivo del periodismo y las ciencias sociales. Muchísimas gracias, Jazz. Desde este punto de vista, te agradezco este diálogo. Si vamos a empezar, por ejemplo, con la primera de tu perspectiva, actualmente, ¿cuáles son los paradigmas o revoluciones o cambios científicos en la forma de hacer periodismo? Esto, pues, como todas las construcciones humanas, tiene una cuestión historiográfica. Habría que encontrar esto cuando surgió siglo XIX, XVII, etcétera, y cómo es que ha evolucionado hasta el presente siglo XXI. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, bueno, yo creo que es importante, qué bueno que lo mencionas en tu pregunta. Me parece que para poder entender el presente es bastante necesario identificar cuáles son justamente las formas y los cambios paradigmáticos, ¿no?, que ha tenido la disciplina del periodismo, el oficio del periodismo. Muchas veces hay como esta discusión también un poco ontológica, ¿no? Si es una disciplina, si es una ciencia, si es un oficio, ¿no? Y creo que eso está un poco en la base de la correlación entre, por un lado, la necesidad del periodismo de legitimarse constantemente y por el otro, la necesidad de ser entendido como una práctica, ¿no? Entonces, justamente en ese interín, entre esas formas, probablemente el periodismo ha tenido que abrirse camino muy fuerte, de una manera muy intensa, y pues ahí se pudiera hacer una historia del periodismo, si se quiere, pensado desde la evolución de los medios. Hay muchos teóricos de la comunicación eh, que incluso han identificado a partir de procesos comunicativos las evoluciones de la humanidad. Uno de esos autores, por ejemplo, es Harold Innis. Él es un investigador del mundo de la comunicación, o fue un investigador del mundo de la comunicación canadiense. Harold Innis, de hecho, influyó mucho en un autor también muy importante como Marshall McLuhan, y justamente tenía como esta idea de que a partir de procesos comunicativos se podía contar la historia de la humanidad. No me quiero ir tan lejos, no quiero hacer como esta historia de largo aliento. Me parece que pensar la historia de los medios y sus evoluciones, justo para acompañar esta pregunta que tú hacías, puede ser interesante. Y el cambio de paradigma pasa por dos cosas fundamentales. Por un lado, la aparición de formas masivas de comunicación, después de la imprenta de Gutenberg, evidentemente, pero cuando eso realmente se hizo masivo fue con la aparición de los periódicos. Y esa aparición de los periódicos a finales del siglo XVIII, con algunos elementos fundamentales, periódicos representativos en Francia, Inglaterra. Al menos estamos contando, y siempre es bueno aclarar esto, historia occidental. O sea, la historia occidental siempre es, digamos, el universo en el que estamos insertos, pero es bueno precisar que esa historia existe y procede de esa manera en Occidente. Entonces, ahí hay algunos periódicos en Inglaterra, hay algunos periódicos en Francia, y a inicios del siglo XIX hay algunos periódicos en los que ya eran los Estados Unidos, que le dan forma a esa noción de la prensa como un elemento que genera comunicación de masas.
La prensa, y con la prensa me refiero a los periódicos. Al mismo tiempo, la propia evolución de esa necesidad de información generó también necesidad de un mercado para la prensa. Y por lo tanto, en el siglo XIX, en ese impulso de la modernidad, hay un impulso también, valga la redundancia, de la modernidad como un proceso de acceso al conocimiento donde las personas tienen que aprender a leer. Y aprender a leer para las personas significó un impulso también a un mercado para los periódicos. Entonces, aquí hay elementos que son, digamos, técnicos sobre el surgimiento, aparición de los periódicos, etcétera. Y por el otro lado está como el elemento estructural, que es una mediación importante en la cual escribimos en periódicos y si antes el conocimiento estaba reservado a élites ilustradas, en el momento en el que el acceso a la lectura, al aprendizaje de la lectura se vuelve masivo, pues también los periódicos empiezan a llegar a mayor cantidad de gente y también estamos hablando de unos periodos en los que hay también la Revolución Francesa, el triunfo del crecimiento de la República Norteamericana. Es decir, todos esos elementos hacen que el acceso a la información, el debate político y tal, impliquen que los periódicos juegan un papel fundamental en la manera en que se estructura el mundo moderno, sobre todo a partir del siglo XVIII. La Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, etc. Entonces, todo eso digamos que conforma un universo en el que el periodismo y la comunicación de manera general, pero bueno, el periodismo, para referirnos a esto, no solo se sitúa en el marco de la necesidad de propagar la noticia, sino que empieza también a entretejer una relación entre comunicación y poder. Y en estos países centrales en los que estamos hablando, como pueden ser Inglaterra, Francia, Estados Unidos, ya no solo es importante tener periódicos que influyan en la opinión pública. En este sentido, va a haber más. Es muy, muy claro, ¿no? Cuando hace toda la historia de la opinión pública y habla justamente de esta época. Y lo que termina pasando es que no solo existen periódicos, sino que existe un nuevo formato de producción de noticias que son las agencias de noticias. Los franceses tenían una agencia de noticias que se llama Havas, que terminó siendo AFP hoy, pero en el siglo XIX se llamaba Havas. Reuters, que sigue siendo una agencia fundamental para informarnos del mundo contemporáneo con una red de corresponsales gigantesca, surgió en el siglo XIX. Associated Press, AP, también surgió y fueron de los primeros monopolios que existieron. Para entender también cómo el periodismo ha estado vinculado, por una parte, al poder, pero también a grandes grupos financieros que cuando prácticamente los cárteles y los trusts no existían, ya el periodismo funcionaba de esa manera. También un poco para entender esa relación con lo económico, esa relación con lo político, esa relación con el poder, y también porque hay esa concepción de que el periodismo es un poder en sí mismo, ¿no? Más allá de los poderes tradicionales, el periodismo ya desde el siglo XIX se había constituido en un poder. Entonces, aquí, volviendo a la pregunta, hay, por un lado, un paradigma que tiene que ver con un mayor alcance a la prensa masiva, que modificó el acceso a la lectura, y al mismo tiempo ese acceso a la lectura significó poder incidir sobre grandes masas, sobre grandes grupos humanos. Entonces vemos cómo hay como esa interrelación entre comunicación y sociedad que es importante. Ese alcance se volvió particularmente masivo durante el siglo XX por dos cambios fundamentales, que estos cambios son tecnológicos. Por un lado, la radio, que entonces se saltaba un elemento muy importante que era, o sea, ya no hacía falta saber leer para acceder a la información. Entonces, cuando realmente se vuelve masivo el impacto de los medios de comunicación es básicamente en el siglo XX. Durante el siglo XX estamos viendo, la radio fue el primer medio junto con el cine, pero el cine tenía un tema de que era asincrónico, la radio no. La radio a partir del siglo, de inicios de los años 10 y tantos, los años 20, ya tiene por un lado un alcance muy masivo y por el otro
que es sincrónica. Por lo tanto, es el primer medio que en realidad es súper masivo, con un impacto real sobre la vida de la gente, ¿no? Y en teoría de la comunicación eso se llama, se denomina las sociedades de masas, ¿no? Entonces hay un conjunto de teorías que te permiten explicar qué pasaba con el impacto de los mensajes que se generaban a través del cine, a través de la radio, y el cambio paradigmático que significaba esto. Entonces, imagínate, si ya por un lado, desde el siglo XIX, los medios de comunicación tenían ese poder de configurar grandes masas, de configurar opinión, de configurar formas de entender el mundo, cuando eso llega a la radio, incluso aquellas personas que no saben leer, ya tienen una posibilidad mayor, por lo menos de acceder a la información, de crearse su propia expectativa y también de opinar. Entonces, para la conformación del mundo de la política, para la interpretación de la realidad, ya cuando los medios se vuelven muy masivos, en el siglo XX, en realidad terminan reforzando esa idea que estábamos hablando hace un ratito sobre el poder de los medios, ¿no? Sobre esa capacidad de los medios de configurarse a sí mismos como un poder, en tanto son capaces de influir sobre grandes grupos humanos. Y el otro cambio fundamental en ese sentido es la televisión, que llega a partir fundamentalmente de la década de los 50, pero la televisión hace un cambio muy importante porque los seres humanos somos visuales. Entonces la televisión aporta un elemento más fuerte, o sea, da fe de la realidad que está contando. O sea, yo no necesariamente necesito atenerme a tu opinión, yo no necesito... no necesariamente necesito saber qué tú me estás intentando contar, sino que ya yo lo puedo ver. Por eso el mundo, la forma que adopta la televisión en términos generales como medio, pero a través del periodismo, es un cambio extraordinario, extraordinario. Y la televisión a la misma vez genera una serie de cambios a su interior. Estamos hablando de una televisión que en el siglo, en los primeros 15, 20 años, se hace totalmente en vivo. Todo se transmitía en vivo. En los 70 aparece el fenómeno del videotape, que genera entonces el cambio de que tú puedes editar, cortar, pegar, hacer cosas, construir reportajes, narrativas, etcétera. Y lo que es más relevante, extraordinariamente relevante en estudios de comunicación, es la manera en que la televisión configura nuestras vidas sociales. Es decir, la televisión se convierte en un mediador tan importante que estructuramos nuestras vidas en torno a la televisión. O sea, organizamos los espacios de la casa muchas veces en torno a la televisión. O sea, el televisor está en el centro de la sala, el televisor está en la cocina, el televisor está en distintos lugares y el televisor nos configura. O sea, y además nosotros le atribuimos a la televisión una legitimidad extraordinaria. Decimos cosas como, no es que salió en la televisión. Y si ya salió en la televisión, es verdad. A eso súmale que en el año 90, por ejemplo, se da la primera transmisión de una guerra en directo. Era la guerra de Kuwait. Entonces, el elemento de veracidad de la televisión ya no tiene que ver con que alguien fue, contó una historia, la puso en videotape y te la pasó. No, en ese momento tú podías estar viendo en vivo lo que estaba pasando. Eso es un cambio extraordinario, que además refuerza el poder de la televisión y además eso se suma a un proceso que se había generado desde finales de los 70, que era el desarrollo de la televisión por cable. Entonces, fíjate que en un transcurso desde los años 20 hasta los años 80, es decir, en 60 años, el paradigma tecnológico el cambio en el paradigma tecnológico es tan grande, tan poderoso, que reafirma el poder de los medios y podemos seguir afirmando esa idea de que los medios son un poder. Pero además no solo son un poder en tanto influyen en nuestras opiniones, los medios determinan nuestra percepción de cuándo un político es bueno o malo, determinan nuestra percepción sobre por qué una política es buena o mala, determinan la manera en que percibimos un poco la realidad, ¿no? Y justamente en ese esplendor de la televisión aparece la cuarta revolución de los medios, que es Internet, como lo conocemos actualmente, ¿no? Internet tiene una dimensión otra. Cuando se analiza Internet, generalmente hay que hablar de dos cosas. Hay que hablar de lo que se denomina un web 1.0 y la web 2.0, ¿no?
La web 1.0 se parece un poquito a lo que era la televisión. Tú te sentabas frente a una computadora, leías cosas, tenías acceso a muchas cosas, y aquí hay un cambio importante porque no tenías una sola visión, sino que podías ver múltiples cosas. Te hablaba de que en los 70 es cuando el mundo en realidad se hace global por primera vez. ¿Por qué se hace global? Porque, por ejemplo, existe algo que se llama la televisión por cable. Entonces tú podías estar en Chile y ver exactamente lo mismo que está viendo una persona en Nueva York. Eso de alguna manera acorta, reduce el mundo, ¿no? O sea, porque se parece mucho a lo que accedemos, más nuestras realidades no necesariamente se tienen que parecer. Y ahí hay un cambio interesante que cuando lleguemos a la discusión sobre construcción social de la realidad, puede ser relevante discutir sobre qué pasa cuando un mundo es global, pero nosotros vivimos en localidades que son distintas, en realidades que son distintas, y cómo nos genera hasta cierto punto una disonancia cognitiva, porque pensamos el mundo como nos lo presenta la televisión, pero cuando salimos a la calle esa no es la realidad que nosotros vivimos en realidad, en dependencia, por supuesto, de dónde estés. No es lo mismo vivir en Londres, Nueva York, Tokio, París, Milán, que vivir en una colonia de, digamos, de bajos recursos en América Latina, ¿no? Pero si tú tienes televisión por cable, tú ves lo mismo que ve alguien en Nueva York, al menos a través de la televisión. El problema es cómo eso te puede trastocar después en tu realidad cuando tú sales y no hay un metro y tienes que montarte al camión, ¿no? O sea, un poco para ir pensando en esas cosas. Y bueno, ¿por qué te hablaba del tema de la revolución de Internet con todo lo que ha significado y con el papel de la tecnología en nuestras vidas? Ahí hay un elemento que también me parece que es fundamental, que no se puede perder de vista, y es que ya no solo estamos en relación a los medios de manera en que consumimos lo que nos presentan los medios, sino que también interactuamos con los medios. Y esa capacidad, esa posibilidad de interactuar, de dialogar, de posicionar nuestras opiniones, cambia profundamente la propia lógica de los medios. Incluso hay textos de inicios del siglo XX, del siglo XXI, perdón, que hablaban de la desaparición del periodismo por esta noción de periodismo ciudadano, de que casi cualquier persona podía contar casi cualquier cosa a través de los medios digitales. Ya vimos que no necesariamente, o sea, hay otras discusiones que hay detrás, pero bueno, un poco intenté hacer como este recorrido que nos permite ir viendo cómo hay un vínculo entre comunicación y poder, un vínculo entre comunicación y política, cómo eso ha estado reforzado por transiciones tecnológicas que además se han adaptado a los lenguajes, formatos que adoptan los medios, y cómo eso de alguna manera configura nuestros espacios sociales, configura nuestra relación con la realidad y configura la manera en que entendemos el mundo. Tocas en esta primera entrada ciertamente temas bastante complejos y sumamente interesantes. La evolución histórica de la humanidad en general, o sea, en clave marxista, lo planteaba en términos de Thomas Kuhn, el cambio de paradigma, ¿no? El paradigma de lo escrito al oral, a lo visual, a lo interactivo, ha cambiado y ha modificado la manera de estar en el mundo, la construcción famosa de la realidad. Por eso volvemos a Berger y Luhmann, estos clásicos de la sociología, cómo está mediada la realidad social por los medios, ¿no? En este aspecto, esa es la versión justo en clave marxista, o la escuela de Frankfurt, por ejemplo, hay teóricos, ¿no? Adorno, Horkheimer, que hablan de esto, esta transición que a ellos les tocó vivir de la radio, el periódico, a la tele, ¿no? Justo el más media y estas discusiones 60, 70, como mencionas, esto está como documento, son algunas pinceladas, digamos, de algunos autores que de una manera u otra han hablado de esto, precisamente en clave marxista o en clave neomarxista. Ahí pues, tiene sus sesgos, tiene sus encantos el marxismo, los marxismos, en plural con ese, no solo uno en este aspecto. Me llama mucho la atención el cambio de la revolución industrial, o sea, desde la locomotora, la imprenta, hasta el internet como lo conocemos hoy. Ha sido un cambio, estos últimos cambios vertiginosos del año 2000 para acá, por ejemplo, la erupción de las TICs, la erupción del internet, la erupción de otros fenómenos que no existían y que han cambiado ciertamente la forma en la cual nos relacionamos como seres humanos. Esto me parece sumamente interesante. Dentro de todas estas como pesquisas históricas, epistémicas, teóricas, es un mar de tinta que se ha derramado en torno a este fenómeno sumamente complejo. Me llama mucho la atención el tema de las narrativas, ¿no? Cómo se cuenta, cómo se presentan las noticias. Esto es verdad, esto no es verdad, esto es una aproximación. Por ejemplo, pienso en los monopolios, no sé, televisivos, radiofónicos, incluso de prensa, que empiezan a diluirse o a erosionarse de alguna manera u otra con lo que mencionas tú, el periodismo ciudadano que surge en Internet. Hoy cualquiera con un celular y acceso a Internet puede o no documentar la realidad, que ese es un debate interesantísimo, si hay en este sentido técnicas propias del periodismo, que cualquiera
debería tender a conocer este afán, ¿no? Lo decía hace rato antes de empezar con la grabación, el compromiso social con la comunicación, desde este punto de vista, hacer asequible, democratizar en un lenguaje claro y sencillo, que cualquier persona, independientemente de su formación o incluso careciendo de ella, pueda entender, ¿no? En este aspecto es una antropología social muy interesante. Desde este punto de vista, desde tu perspectiva, ¿cómo influyen estos cambios en las narrativas distintas desde el siglo XIX hasta hoy? Desde prácticamente cómo ha cambiado esta percepción social de la realidad, que es un temazo, para mí me parece increíble, la relación entre ontología, la relación entre poder, política y narrativas, ¿no? Justo cómo se construye visiones de derecha, visiones de izquierda, lo vemos hoy en noticieros, ¿no? Se ve automáticamente. Si hacemos esta técnica que a mí me parece poderosísima, análisis crítico del discurso, encontrar las relaciones, lo decías, el cuarto poder, le han llamado a algunos autores, ¿no? En este aspecto, tienen forma de incurrir en la política, en la economía, en el derecho, en la realidad, vaya, humana. Desde este punto de vista, ¿cuáles son, como periodista, cuáles son las técnicas narrativas que existen para construir la realidad? Como lo mencioné, me llama mucho la atención la mediación que se construye precisamente entre los medios de comunicación, ¿no? Desde este punto de vista, si hay técnicas específicas del periodismo o dependen, ¿no? El maravilloso depende del formato. En este aspecto me llama la atención esta premisa como periodista y como científico social. Creo que es fascinante esta perspectiva escucharlo. Gracias. Yo creo que son, o sea, haces como unas preguntas que son como difíciles de contestar. Creo que ahí está el vicio profesional del filósofo, ¿no? De intentar atrapar todo en una pregunta y en realidad lo que pregunta es brutal en el sentido de que es muy difícil responderlo de manera precisa. Y lo digo porque me dan miedo las preguntas como tan grandes. Voy a intentar eh, darle un poco de articulación a algunas ideas que tengo sobre lo que me preguntas y pues ahí ya me puedes precisar lo que te interese, ¿no? Yo creo que fíjate que una de las cosas que ha sido clave y que hoy se ha vuelto un elemento fundamental es entender el mundo a partir de narrativas, ¿no? El periodismo tiene una responsabilidad muy grande en eso. El periodismo tiene una responsabilidad muy grande en eso porque, como bien tú mencionabas, el periodismo es una forma de construcción de la realidad. Pero no solo es una forma de construcción de la realidad, es de manera, digamos, eh, clave, la forma fundamental en la que nos asomamos a los mundos que no conocemos. Y eso puede ser determinante. Voy a intentar ser más claro en lo que te acabo de decir. O sea, el periodismo, ¿qué pasa? Cuando te decía, las agencias de noticias se volvieron poderosas en el momento en el que podían tener redes de corresponsales. También esas redes de corresponsales, siglo XIX, por ejemplo, te presentaban las realidades que los periodistas te proporcionaban. Entonces tú querías saber qué cosa era Irán, pensando en lo que está pasando hoy, hace 100 años, había un periodista que estaba allí y mandaba un cast de a Associated Press, y tú querías saber qué era Irán y cómo era Persia, digamos, como se llamaba en aquel momento, pues básicamente era a través de esa persona, porque la vida no te permitía a ti como persona estar ahí a menos que tuvieras mucho dinero, ¿no? Eso en el siglo XXI, por razones distintas, ha cambiado. Probablemente a partir de esta propia noción de redes sociales en que las personas van publicando muchas cosas, probablemente tengamos una visión, si no más completa, por lo menos más estructurada de cómo opera la vida en aquellos lugares que nos interesan. Entonces, probablemente tú tengas una noción sobre China, una noción sobre Rusia y una noción sobre Arabia Saudita que está muy permeada por lo que tú puedes haber visto en redes sociales. Fíjate cómo estamos hablando de dos momentos distintos, tecnológicamente hablando, y cómo esos dos momentos distintos permean y hasta cierto punto nos sitúan frente a realidades que en realidad no experimentamos. Son realidades que se construyen socialmente a través de los medios. Probablemente, o sea, probablemente hoy sea mucho más posible que hace 100 años que tú conozcas Arabia Saudita, China, Rusia o Afganistán. Pero si vamos a la posibilidad
real de que la gente experimente estar en cada uno de esos lugares, en realidad no es tan común. Por lo tanto, la manera en que accedemos a eso es a través, en este caso, en el siglo XIX, a través de agencias de prensa y periódicos, y en el siglo XX a través de redes sociales. En ambos casos estamos hablando de una mediación mediática y tecnológica. ¿Qué significa eso? Que aunque aparentemente hay mejores posibilidades, los medios siguen siendo fundamentales en las maneras en que construimos el mundo que queremos comprender. Y aquí hay otro elemento clave que tiene que ver con cómo el periodismo en particular nos va a dar visiones sobre eso. ¿Significa esto que todas las personas pueden producir información sobre los lugares del mundo? Probablemente sí. Pero el periodismo es una actividad especializada. O sea, producir información no significa producir información periodística. Y ahí hay elementos en los que las narrativas se vuelven clave, ¿no? ¿Cuándo se vuelve clave una narrativa? Por ejemplo, lo que tú comentabas hoy, o lo que tú comentabas hace un ratito. Y hoy, por ejemplo, la visión que podemos tener de Irán o de Cuba o de Colombia va a depender de lo que le interese a los medios contar. O sea, entonces las narrativas ya no solo son una manera de entender el mundo, sino que se convierten como una especie de campo de batalla, ¿no? Donde hay una guerra de narrativas múltiples, en las cuales tú no solo tienes que saber qué te están diciendo sobre esos lugares, sino tienes que aprender a discernir si eso que te están diciendo es cierto. El periodismo, volvemos, tiene hoy un conjunto de recursos que también están asociados al lenguaje de los medios. Los periódicos suben fotos, o sea, guerra Irán-Israel. Esto es lo que está pasando, te ponen una foto. La televisión te pone un corresponsal en zona diciéndote lo que está pasando. En redes sociales te dan actualización cada 5 minutos de lo que está pasando. La radio te manda audios de los bombardeos. Entonces, esto es muy interesante, sobre todo porque la construcción social de la realidad pasa por cómo percibimos el mundo a través de los sentidos. Entonces, eso que puede parecer casi completamente empírico, o sea, la realidad es lo que yo experimento y no solo lo que yo percibo, o sea, no solo lo que yo puedo comprender, sino lo que yo puedo experimentar. En realidad, cada vez los medios, si te fijas, están más vinculados a formas en las que lo que yo puedo percibir a través de los medios está más conectado con mis sentidos. ¿Te fijas? Los teléfonos son táctiles, o sea, ya aquí estamos viendo el tema de lo táctil, lo sonoro, lo visual, y son nuestras maneras de entender el mundo. Y las narrativas actualmente se construyen justamente a partir de esa capacidad que nosotros podemos tener de percibir a partir de lo sensorial. Y los medios juegan mucho con eso, ¿no? Entonces, ahí las narrativas son claves y el periodismo, además de jugar con lo visual, con lo sonoro, con lo táctil, tiene un elemento muy poderoso en términos narrativos que son las descripciones. O sea, ¿qué pasa con las descripciones que terminan estimulando tu imaginación? O sea, si tú estás viendo algo en televisión y al mismo tiempo, más allá de que lo estás graficando, lo estás viendo, el periodista te está narrando cómo se experimenta estar allí, tú puedes estar viendo, pero estás imaginando. E imaginar es algo que es único, es individual. Entonces yo te estoy hablando a ti en lo individual. Estoy construyendo una manera de percibir el mundo que tiene que ver con, es como cuando lees, ¿no? Como cuando tú lees sin apoyo visual. Tú y yo podemos leer el mismo libro y tener representaciones distintas de un sujeto que puede estar en una novela histórica, por ejemplo, porque depende de nuestra imaginación. Pero eso es una herramienta que de la cual el periodismo se apoya para producir sus narrativas. Entonces, yo creo que ahí hay un conjunto de recursos que, fíjate que
todo esto que te he estado comentando tiene que ver con enfocar esa producción narrativa, pero al mismo tiempo nos permitiría, en términos de análisis crítico del discurso, preguntarnos cómo esas formas narrativas moldean la percepción que tenemos de la realidad. ¿No? Entonces, ahí hacemos entonces el ejercicio inverso. Cuando narramos, cuando describimos, cuando contamos, cuando relatamos, cuando nos apoyamos en ciertas imágenes, cuando reproducimos ciertos audios, cuando ponemos ciertas infografías, en realidad estamos usando el lenguaje multimedial para construir una narrativa en la cual el periodismo y los medios de manera general nos permiten tener un encuadre de la realidad, que por un lado nos informe sobre cómo opera esa realidad y por el otro nos permite entender esa realidad de una forma coherente a cómo pensamos el mundo. Entonces, por eso te decía al principio, esto siempre hay que verlo desde la perspectiva, en este caso, de Occidente, ¿no? O sea, hay una subjetividad, hay una forma de ser occidental y hay una forma de entender el mundo de ser occidental y hay una forma en la que el periodismo moldea eso. ¿Por qué? Justamente porque es un poder, porque tiene esa capacidad de producir narrativa y además de hacernos producir sentido sobre el mundo. La producción de sentido, digamos que es un objeto fundamental de la sociología, es también un objeto fundamental de la comunicación, y por supuesto del periodismo, en tanto es la manera en la que nosotros percibimos el mundo y lo interpretamos. Y eso, en este caso, las narrativas se vuelven como la envoltura del sentido, ¿no? De cómo eso tiene sentido para nosotros. Entonces creo que intenté hacer como un resumen sobre tu pregunta, porque me parece que, ya te digo, era una pregunta muy compleja. Ya cuando preguntabas de temas sobre derecho y tal, creo que ya es como más, son como asuntos más específicos y depende ya de cómo se tocan ciertos temas, cuáles son las narrativas que se producen sobre ese asunto en particular, pero me interesaba más tener como una visión, digamos, general del fenómeno. Genial, se puede inferir de esta serie de premisas que estamos planteando dos cuestiones que me llaman a mí poderosamente la atención. La primera, depende el sapo la pedrada, ¿no? Depende el medio, la narrativa, ¿no? En este aspecto, no es lo mismo, como le dices, somos seres sensoriales, somos seres visuales, kinestésicos, auditivos, hay estudios desde la antropología, la psicología, las neurociencias, ahora que está de moda, lo debatíamos el otro día, la nueva metafísica de lo neuro, ¿no? Esta cuestión interesantísima también, pero es la primera, depende el formato, la narrativa. Desde este punto de vista nos lleva a la segunda, que me parece todavía más aterradora y sublime. En este sentido, los medios, lo decía hace rato, el cuarto poder. En este sentido, las agencias específicas. Hoy se nota mucho, por ejemplo, en cuanto tú prendes las noticias, la forma en la que hablan los corresponsales, las personas, depende de si lo viste en, no sé, internet, si lo viste en la tele, si lo viste en la radio, se nota. Por eso me gusta mucho a mí el análisis crítico del discurso. Vamos a suponer en un país cualquiera, en un país ficticio, el oficialismo y no, se nota los periodismos, o sea, cierta tendencia, ¿no? La forma en la cual hablan, la axiología, el análisis del lenguaje, los términos que se utilizan, cambia mucho y a mí me parece fascinante esta idea que expones, o sea, la guerra de las narrativas. No es lo mismo, no sé, poner en 140 caracteres a un video de 1 hora o un reel de 15 segundos, cómo cambia, digamos, la percepción. Depende, cito el sapo a la pedrada, ¿no? En este aspecto depende de la narrativa, el formato. Creo que esta me parece muy interesante, sobre todo con el análisis histórico que presentabas en la anterior intervención, en este aspecto, cómo ha cambiado todo desde la prensa, desde el final del siglo XVIII hasta el siglo XXI, las TICs en internet, las redes sociales, cómo nos llega constantemente y estamos expuestos a esto, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, cadenas de noticia de otros lugares que tienen sus intereses económicos, políticos, se nota mucho la línea. Desde este punto de vista, creo que tener un criterio más o menos homogéneo, más o menos técnico, o sea, científico, porque eso me gusta el perfil que tienes, es periodismo, comunicación y ciencias sociales. Justo ver a las agencias productoras de narrativas como entes sociales que conducen a preguntarnos todavía cosas más oscuras, como el análisis del poder, la economía,
la política y cómo todo esto determina la realidad, ¿no? Grandes temas, hoy lo vemos el ejemplo de la guerra de Irán, por ejemplo, ¿no? Si lo van a contar, ¿cómo lo contarían en una narrativa iraní, por ejemplo, ¿no? Los Estados Unidos son el maligno, ¿cómo lo presentan Estados Unidos? Irán es el maligno, justo este choque axiológico de narrativas a mí me parece fenomenal. Si hay técnicas desde este punto de vista, tomando en cuenta lo que decía hace rato también, del el periodismo ciudadano. O sea, no necesitas ser, no sé, Televisa, qué sé yo, cualquier agencia famosa, nacional, internacional, para poder producir la realidad. Si desde tu punto de vista como periodista hay condiciones, ¿no? Tiempo, lugar, modo, relevancia, inmediatez, justo estas cuestiones, ¿qué se considera noticia y qué no se considera noticia? Esta me parece a mí fascinante. Yo creo que ahí, qué bueno que lo mencionas. O sea, hay elementos que, como tú bien mencionas, son técnicos, son elementos que tienen que ver con el periodismo, digamos, en su carácter más técnico, es lo que nosotros denominamos valores noticia, y es qué elementos, la preeminencia, como tú decías, la cercanía, la relevancia, son los que determinan que algo sea noticia. Lo que pasa es que también hoy hay varios fenómenos que tienen que ver con la manera en que lo que nosotros, digamos en términos muy estrictos, pudiéramos considerar noticia hace 10, 15, no, 20, 40 años, hoy no necesariamente operan de esa forma, ¿no? Y aquí hay un elemento que sí tiene que ver con el Internet, que tiene que ver con la fragmentación de los públicos. Hay una cosa que se llama valor noticia. O sea, hay un valor noticia en particular que tiene que ver con proximidad, ¿no? Y la proximidad tiene que ver con qué me interesa a mí en términos individuales. Entonces, hay teorías contemporáneas de la comunicación que hablan de la burbuja filtro y la cámara de eco. ¿Qué significa eso? Que yo en redes sociales probablemente identifico un grupo de personas que tengan los mismos intereses que yo. Entonces, algo que puede no ser considerado noticia para nosotros que tenemos intereses similares, se amplifica. Y entonces cuando eso se amplifica, sencillamente lo que termina pasando es que algo que puede pasar inadvertido para todo el mundo, se vuelve algo relevante porque hay 100 personas que le interesa ese asunto. Digo 100, pero puede ser 1.000.000, ¿no? Entonces, digamos que eso distorsiona un poco la noción propia que podemos tener sobre cómo opera el periodismo. Ahora bien, ahí hay que diferenciar entre el periodismo como oficio, como especialidad, como forma de trabajo, y lo que se produce en redes sociales como entretenimiento, como acercamiento a un fenómeno cualquiera, y ahí eso es clave, ¿no? Porque volvemos a la misma discusión. No es lo mismo un periodista que un influencer. Para muchas personas, por ejemplo, pudiera decir, bueno, es que un periodista es una especie de influencer. Un influencer puede hablar de maquillaje. Un periodista no necesariamente, a menos que el maquillaje sea algo muy relevante en términos de valor noticia. Si un maquillaje mató a alguien, eso es una noticia. Si lo único que yo puedo decir sobre maquillaje es que, no sé, que hace que te perfile más la nariz, eso lo hacen los influencers. Entonces, fíjate hasta qué punto la contemporaneidad ha, uno, generado perfiles, sujetos particulares que además están impulsados por la tecnología, y hasta qué punto al mismo tiempo refuerza la legitimidad de ciertas profesiones que están orientadas a producir narrativas, información, etcétera. ¿Por qué te ponía el ejemplo del maquillaje? Porque me acordé, por ejemplo, que hace 3, 4 días una noticia es que Donald Trump le regaló pares de zapatos a muchas personas en la Casa Blanca y le quedan grandes, ¿no? Y el hecho de que les haya quedado grande a tanta gente se ha vuelto una noticia. Pero eso empezó a partir de un conjunto de influencers de estilismo que están pendientes a qué ropa se ponen los políticos, a qué ropa se ponen las celebridades. Y como también hoy hay una noción
que es la noción del infoentretenimiento, que es la información y entretenimiento como un conjunto. Se llama en inglés infotainment, y después en español infoentretenimiento. Parecería que la política está alejada de todo esto, pero es muy común que lo mezclemos actualmente. Entonces nos interesa cómo se viste un político. O sea, no nos interesa que sea solo un buen político, es que se tiene que vestir bien y además tiene que representar, y aquí también las narrativas son importantes, porque el político no solo participa desde su acción en el campo de la política, sino que también participa desde lo, digamos, estético. Tiene una condición estética y eso tiene que ver con la influencia de los medios en la política. Y su poder pasa por ahí. Por ejemplo, que todos los años Forbes saque una lista de las mujeres más poderosas del mundo, o que The New York Times el año pasado haya declarado a Claudia Sheinbaum como una de las mujeres mejor vestidas del mundo, por ejemplo, o sea, de las mujeres con poder mejor vestidas del mundo. Te está diciendo que son formas o sea, a través de las cuales los medios, por un lado, reafirman su poder y por el otro, o sea, se coluden con el poder para reforzar justamente las maneras en que ese poder actúa en la realidad, ¿no? Entonces, todo eso, parecería que nos alejamos de la discusión, pero todo eso tiene que ver justamente con esa capacidad que tienen los medios de comunicación para dialogar con las tecnologías, por un lado, pero para dialogar con el poder, para dialogar con nuestra capacidad de entender y producir el mundo. Porque lo que termina pasando es que muchas veces nos aislamos del debate político serio, real, productivo, para preocuparnos por los zapatos que lleva un secretario de Estado o el vestido que lleva la presidenta. Y no nos importa demasiado si hace buena o mala política, ¿no? Entonces, el periodismo también está en esa cuerda. Está en una cuerda que muchas veces legitima y también está en una cuerda en que muchas veces nos genera una especie de bluff cognitivo en el cual nos preocupamos por aquellas cosas que no son determinantes, ¿no? Y finalmente, para ir un poco en esa cuerda y también cerrando, eso también nos lleva al otro fenómeno, digamos, contemporáneo que yo creo que ha sido la gran reacción de la aparición del Internet, que es el tema de las fake news, ¿no? Que con este tema de las fake news ha sido un problema para el periodismo y que está vinculado justamente a la multiplicidad de emisores. Si tú tienes múltiples emisores, probablemente no todos sean capaces de producir noticias de calidad, información de calidad. Y ese problema el periodismo ha intentado resolverlo con disciplinas y perfiles al interior de la profesión que terminan intentando reducir el alcance, ¿no?, de esa información, que pueden ser, en inglés sería fact checkers, en español sería verificadores de datos, y eso hoy cada vez se vuelve un privilegio de medios más grandes. O sea, la verificación de datos, incluso con inteligencia artificial, etcétera. Por ejemplo, ayer salió una nota de que Benjamín Netanyahu estaba bien en términos de la guerra, porque había como una especie, no sé si calificarlo de fake news, pero había como una información rodando por ahí de que había sido herido en el tránsito de la guerra. Sale un video el día de ayer en el que efectivamente estaba como en una sinagoga intentando explicar, o sea, como una festividad, y muchos medios de comunicación identifican que hay un problema en la imagen que están presentando de Netanyahu porque tiene 6 dedos, es decir, que es una imagen de inteligencia artificial. Entonces, fíjate cómo en un tema tan importante como la guerra aparece el elemento de la fake news y está el elemento de la inteligencia artificial, está el elemento de la necesidad de buscar información sobre lo que está pasando, y está el elemento de la censura, que ha sido el gran problema del periodismo, al menos en los últimos 200 años. O sea, la censura, el acceso a la información. De hecho, el acceso a la información se considera hoy, tú que preguntabas por el tema del derecho, un derecho de tercera generación, pero que es un derecho inalienable de los seres humanos. O sea, necesitamos tener acceso a información.
porque el mundo contemporáneo está vinculado a nuestra capacidad de entenderlo, y para entenderlo necesitamos información. Y eso conecta con otro tema que generaría otra discusión, que tiene que ver con el volumen, los volúmenes de datos que nosotros generamos como seres humanos, nuestras huellas digitales, etcétera. Entonces, la comunicación y el periodismo están básicamente conectados con todas esas formas contemporáneas de producir realidad, de dejar huella en el mundo, de entender eh, lo, la, la complejidad del mundo contemporáneo está justamente vinculada a esa disciplina, ¿no? Y bueno, un poco lo que te comentaba, la propia evolución de la disciplina implica el surgimiento de nuevos perfiles, como te decía, los verificadores de datos, etcétera, pero al mismo tiempo aparecen cosas como lo que te acabo de mencionar. O sea, disrupciones como la propia inteligencia artificial, que nosotros no tenemos idea de hacia dónde va y cómo va a modificar nuestra relación con la realidad, justamente porque si a mí tú me pones una imagen de una persona hablando, yo acostumbrado a la televisión en directo, y de pronto, ¿qué pasa? No, que no es real, es una imagen creada con inteligencia artificial. Entonces, tú comentabas y preguntabas por Berger, no sé qué dirían Berger y Luhmann actualmente sobre el tema de construcción social de la realidad, porque el problema es que cada vez está más difuminado los límites entre la realidad y lo que te presentan los medios. Esos son unos límites que ya hoy son prácticamente inexistentes. Entonces, por eso decía que son preguntas muy complejas, o sea, es muy difícil tener opinión sobre esas preguntas y tener una opinión certera, ¿no? Por eso trato de que sean como genéricas, pero que al mismo tiempo intenten ser precisas sobre todos estos fenómenos que estamos abordando. Justo ya yo cerraría con esta última intervención para dar esta historia a continuar. Es un fenómeno sumamente complejo, obviamente queda abierta para otro diálogo, justo en esta misma dirección. La transdisciplinaridad famosa del siglo XXI. Hablamos de antropología, es decir, el ser humano es visual y tiene ciertas características que no tiene otro ser, ¿no? El presumible animal racional y tal, esta cuestión que nos hemos creído del antropos, ¿no? En este aspecto. Incluso hoy hablamos de cosas que ya no son humanas, ¿no? Los cyborgs, el transhumanismo, la naturaleza, un montón de fenómenos que multiplican más la complejidad, desde luego, con lo que mencionas último de la IA. Hablas de lingüística, ¿no? Es decir, se produce un mensaje, ¿no? Tenemos un emisor lingüístico y el medio, depende, yo me quedo con esta, depende del medio, la narrativa, lo mismo un medio escrito que audiovisual, que simplemente auditivo, cambia mucho la percepción que tenemos de la realidad, y hablamos justo de política, economía, poder, incluso hasta psicología, la forma en la cual somos afectados o no por estos contenidos proposicionales de las narrativas que están en los medios, ¿no? Justo no es lo mismo, por ejemplo, un influencer, en este caso YouTube, que una cadena televisiva, ¿no? No tienen la misma cantidad económica, política, ni el mismo alcance. Desde este punto de vista, yo cierro con esta intervención, pensar lo complejo del fenómeno de la comunicación humana a la luz de las intervenciones de las tecnologías, de la información precisamente, y con otras disciplinas. Me gusta a mí mucho el análisis crítico del discurso, y creo que aquí es una herramienta fundamental para podernos plantear sobre todo el tema que planteas de las fake news, que es real, que no es real, cuál es la línea. Son algo bien loco de la ontología, y si la Matrix, y si este es el sueño de Gaia, y que si esta realidad no es la realmente real. Las religiones del mundo han apostado por eso, que hay otro mundo más allá, etcétera. Mucho se ha discutido en la filosofía, mucho se ha discutido en la ciencia, mucho se ha discutido en otras ciencias sociales. Creo que la complejidad da para otro diálogo, justo pensarlo, la transdisciplinariedad inherente al hecho de hacer periodismo, con esta premisa que enunciabas hace un rato, de ahora cualquiera puede ser influencer, periodista, con su celular, notificar la realidad, por ejemplo, en este sentido, qué es noticia, qué no es noticia, el valor ético, o sea, que esto es falso, pierde credibilidad. Incluso todavía me parece más fascinante el valor estético, ¿no? Justo tal cual, o sea, que esté bonito, que esté ordenado, cierto formato, ciertas pautas estilísticas. Yo con esa cierro, invitando desde luego ya al siguiente otro diálogo, justo para desarrollar estas temáticas que me parecen imperdibles en el siglo XXI, y que mejor contar expertise, digamos, tiene que ver con la misma transdisciplinaridad, periodista, comunicólogo y científico social. En este aspecto creo que es fascinante este universo discursivo que emerge a la luz de la transdisciplinariedad relacionada con la comunicación humana, algo humano, demasiado humano. Desde este enfoque yo cerraría con esta, así no sé, igual si tienes alguna conclusión. Desde luego sería por ética, muy al estilo de los diálogos de Platón. Me traería 3 puntos suspensivos
esta historia continuará. Así que bueno, yo la dejo aquí por el tema de no lanzar preguntas tan complejas, creo que es un efecto deformativo, mi deformación filosófica creo que me ha delatado en ese sentido. Fascinante este diálogo, pero yo con esa cierro ya, no sé qué tengas que opinar. No, pues nada más agradecerte por la oportunidad de, pues, de dialogar sobre estos temas que, vuelvo y te repito, son siempre muy complejos, pero que también tienen como esa dimensión de que nosotros podamos también pensar el mundo, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí los filósofos nos ganan, porque nos invitan a eso, ¿no? Nos invitan a veces a reflexionar sobre aquellas cosas en las que a veces la propia aceleración del mundo contemporáneo no nos permite pensar y qué bueno que existan estos espacios. Muchísimas gracias, Jazz, por el espacio, por la apertura, por el diálogo. Insisto, la invitación está abierta, esta historia continuará. Muchísimas gracias a todas, todos, a todos. Diálogo con Yasmani Herrera, científico social, comunicólogo, periodista. Gracias a todos, seguimos en contacto.